En ese entendido, pasaríamos al siguiente punto, al número 7. Ya tenemos al doctor Herrera. Discusión del proyecto de decreto mediante el cual se crea la Organización Nacional para la Implementación de Ley TI en Honduras, consistente en el Consejo Nacional y la Mesa Técnica Permanente con la dirección del Alto Representante y Coordinador Nacional para la implementación del EITI Honduras, a solicitud del Alto Comisionado y Representante por Honduras, doctor Roberto Herrera Cáceres. Doctor Roberto Herrera Cáceres, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señores, señoras, miembros del Consejo de Ministros, el 27 de noviembre del año pasado, ustedes tuvieron a bien aprobar un decreto mediante el cual Honduras adhería a la organización denominada Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. En ese momento se explicó que el proceso de adhesión a esta iniciativa internacional es un proceso sui generis porque implica cumplir 5 requisitos para poder adherir al país. Con los decretos ejecutivos que ustedes han emitido se han cumplido ya 3 de los requisitos. El cuarto requisito consiste en la emisión de un decreto ejecutivo en el cual nos obligamos a trabajar los 3 sectores, sociedad civil, sector privado y sector gubernamental, y al mismo tiempo crear una organización internacional que va a crear el marco de trabajo de esta organización tripartita. En ese sentido es que estamos sometiendo a su consideración ese proyecto de decreto ejecutivo del cual ustedes tienen el preámbulo, y yo me limitaría en este momento a leer la parte dispositiva que señala: artículo primero, crear la Organización Internacional para la Implementación de la EITI en Honduras, EITI Honduras, consistente en el Consejo Nacional y la Mesa Técnica Permanente con la dirección del Alto Representante y Coordinador Nacional para la Implementación de la EITI Honduras. La Organización Nacional de la EITI Honduras se regulará y actuará conforme a su propio reglamento y plan de trabajo. Artículo 2. Sin perjuicio de la facultad del Consejo Nacional de la EITI Honduras de admitir nuevos miembros, integrar inicialmente dicho Consejo Nacional con los titulares y funcionarios superiores gubernamentales y representantes principales de las siguientes entidades de los sectores privados y de sociedad civil. Sector gubernamental: Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA. Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGEOMIN. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, CEFIN. Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, CEPLAN. Banco Central de Honduras, BCH. Instituto de Acceso a la Información Pública, IEIP. Asociación de Municipios de Honduras, AMON. Sector privado: NIRSTAR, El Mochito American Pacific Honduras, S.A. Minerales de Occidente, S.A. Aura Minerals. Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras, ANAMIM. Asociación Nacional de Industriales, Honduras Andi. Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP. Federación Nacional de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, FEDECámaras. Sector Sociedad Civil, Cáritas Honduras. Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE. Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Universidad José Cecilio del Valle, UJCB. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. Universidad Católica de Honduras, UNICA. Universidad Politécnica de Ingenierías, UPL. Artículo 3. Reiterar el apoyo e impulso de las actividades y resultados de la precitada Organización Nacional para la Implementación Nacional de la EITI, conforme a los estándares internacionales,
y a las necesidades específicas de la realidad hondureña y a la efectividad del desarrollo humano sostenible en Honduras, debiendo para esos efectos poner en funcionamiento una secretaría de la Oficina del Alto Representante y Coordinador Nacional que asista a los órganos de la Haití Honduras y que les posibilite la custodia y manejo apropiado de la documentación, así como la realización de sus reuniones. Artículo 4. El presente decreto ejecutivo deberá ser oportunamente comunicado al Secretariado Internacional de la Haití en Noruega como expresión concreta del cumplimiento del cuarto requisito de adhesión y de la decidida voluntad de Honduras de presentar próximamente su postulación como país candidato de la Haití. Artículo 5. El presente decreto ejecutivo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en la Gaceta Diario Oficial de la República, dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 5 días del mes de febrero del 2013. Muchas gracias. A discusión el decreto. Tiene la palabra. Gracias. Yo quisiera hacerle un par de consultas, nada más viendo ahorita en la formación de la integración. Uno, en base a qué se toma que solo 4 universidades para no generar en tema de conflicto con el resto de universidades, ¿por qué solo escoger 4? O cómo sacaron la representación de esas 4. Lo segundo, creería que debería de ponerse, que no sé si fue que no lo vi, la integración de la comisión al Colegio de Ingenieros Civiles, si es que tiene que, por los temas que vi que estaban tratando ahí de las diferentes universidades que tienen conformación o formación de ingenieros, y también con el análisis económico que tiene nuestro país, que la Secretaría, la Serna, que tengo entendido que es la que coordinaría la comisión, la Secretaría General que están poniendo ahí, que sea una persona que está dentro del ministerio, designado por el ministro, pero que no tenga sueldos adicionales o que no contratemos una persona con un sueldo adicional debido a la crisis que todos sabemos aquí en Honduras. Solo una consulta, a nivel de consulta, ministro, para ver si me ayuda con eso. Tiene la palabra el ministro de Serna, por favor. Bien, aquí creo que existe una confusión y puedo perfectamente contestar las consultas formuladas, pero hay una cuestión de forma, digamos, que puede parecer superflua, pero que es importante que aclaremos, porque yo creo que eso es lo que trae a cabo la confusión. La Serna no ha presentado este decreto, la Serna no coordina tampoco esta instancia. Esta instancia tiene un alto comisionado, que es precisamente por designación del presidente, a solicitud nuestra, es el doctor Herrera Cáceres. Nosotros formamos parte del sector gubernamental, porque esta es una instancia nacional con supervisión internacional, conformada por 3 sectores, que es gobierno, que es sociedad civil y por las propias empresas, que de manera voluntaria, aunque si no lo hiciesen de manera voluntaria, igual el Estado puede hacerlo, pero de manera voluntaria se someten a las reglas de transparencia. Quizás la duda de forma aquí es, porque como se trata de un decreto ejecutivo que está siendo presentado al Consejo de Ministros, mi pregunta sería si puede hacerlo otra instancia que no sea alguien que tenga iniciativa, es decir, de uno de los ministros. Es una cuestión de forma, porque si se llega a la conclusión de que no, nosotros perfectamente como Serna podemos asumir este decreto como una iniciativa de Serna. Pero sí me gustaría, digamos, que quedara ese punto claro. ¿Y por qué respaldamos nosotros el decreto y no tenemos ningún inconveniente con hacerlo propio, como una iniciativa de Serna? Porque en realidad es una continuidad, como decía el doctor Herrera Cáceres, a un esfuerzo que ustedes ya aprobaron, que era la creación de esta instancia. Nosotros sí consideramos que es una instancia importante, es una instancia necesaria. En el momento en que nosotros sometimos el decreto y que fue aprobado en Consejo de Ministros para la creación o para la solicitud de adhesión a esta iniciativa internacional, yo expresaba que sí este gobierno ha hecho mucho en el tema del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Estamos haciendo proyecciones o incursiones, por ejemplo, en el tema de exploración de hidrocarburos. Se ha aprobado una nueva ley de minería también que esperamos que traiga muchos beneficios de carácter financiero, no solamente al Estado, sino principalmente a las comunidades donde se van a instaurar los proyectos. Pero la gran pregunta que nos aqueja y que me aqueja a mí como ministro y que les aqueja a ustedes, que son los que aprobaron, digamos, gran parte de estas iniciativas,
es no tener que voltear a ver 10 o 15 o 20 años atrás y mirar que lo que dejamos, lo que hicimos con buena intención, se ha constituido un desastre, porque tenemos también que admitir que cuando se incentivan estos sectores productivos, aparte del incentivo económico y a favor del Estado que eso produce, también puede producir enormes focos de corrupción, y esto ha ocurrido en muchos países africanos, solo por citar un ejemplo, donde tienen enormes recursos naturales, los explotan debidamente, pero no salen del subdesarrollo. Lo que quiero decir con esto es que generar riqueza no necesariamente equivale a generar desarrollo, y la única manera de garantizar que esa brecha se pueda, digamos que no existe esa brecha entre generar riqueza y generar desarrollo, es precisamente con lo que les mencionaba a ustedes antes del inicio del Consejo de Ministros: participación ciudadana efectiva, en este caso de una auditoría social vehemente sobre transparencia de los fondos que se generan a través de extracción de recursos naturales, a través de una instancia no solamente conformada por el gobierno, sino también conformada con participación activa de sociedad civil, que son los actores que están descritos ahí en el decreto, y ahí habría que preguntarle al alto comisionado con base a qué se tomaron efectivamente esos actores en este decreto, y la posibilidad, porque yo sí creo que debería dejarse, digamos, alguna puerta abierta que otros actores posteriormente se vayan, porque efectivamente así va a ser. Luego se tienen que ir incorporando otras empresas, por ejemplo que actualmente no funcionan en el país, pero que funcionarán y se espera que funcionen en un futuro y que tendrán que adherirse también a la iniciativa. Entonces aquí quizás la duda para el alto comisionado sería esa: si existe la posibilidad de que no solamente sean los actores que expresamente están ahí contemplados en el decreto, sino la posibilidad de que posteriormente pueda ser ampliada el comité, que yo entiendo por el espíritu mismo de esta instancia que así debería ser. Gracias. La licenciada Antonieta. Sí, yo en esto que dice el ministro de Serna sobre la parte de forma, la verdad que dentro del Consejo de Ministros no tenemos esas limitantes como en el Congreso de que solo una Secretaría de Estado tiene iniciativa de ley, porque aquí realmente se someten aquellos temas que son prioridad para el presidente de la República, y es prácticamente el presidente quien estaría sometiendo a través del alto representante para esta iniciativa este decreto. Entonces, en ese sentido, pues no precisamente tendría que emanar su presentación o su discusión de una Secretaría de Estado determinada, porque realmente dar continuidad a algo manifestado como prioridad por el presidente, avalado por el Consejo de Ministros al avalar la adhesión a la iniciativa, como se hizo en un decreto ejecutivo también, otro PCM, y otro decreto ejecutivo que nombra el alto representante del presidente en este tema. Entonces, esa parte yo creo que quedaría evacuada en el sentido de que perfectamente puede ser discutido, y la verdad que todos los PCM todos somos, al suscribirlos, corresponsables de su contenido, no es una secretaría en particular. Obviamente, de acuerdo a la temática, siempre es cada secretaría la que los va presentando, pero en este caso, como él es el alto representante, pues tiene un decreto ejecutivo avalado por nosotros mismos también, pues por eso es que lo estaba presentando el doctor Herrera. Eso por lo de forma. En cuanto a la integración de la comisión, ahí sí es el alto representante el que tenía que clarificar si pueden entrar otras entidades, cómo se llegó a la determinación de que esas son y no otras. Creo que esa respuesta, pues el doctor Herrera Cáceres, que ha estado haciendo múltiples reuniones con distintos grupos, es el que podría dar esa respuesta. Gracias, señora viceministra. Bueno, tiene la palabra el ministro Han. Un poco en la línea de lo que planteaba el ministro Cuellar. O sea, veo en la integración 3 sectores, pero en el sector de sociedad civil siento que nos quedamos bastante limitados a nivel de organizaciones no gubernamentales y de instancia, pero la comunidad como tal no la estamos incorporando a esa cuestión. Entonces mi pregunta es si
porque todas estas plantas extractivas y todo este tema de la minería y de toda la explotación se dan en una comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que sería importante, pienso yo, un poco en la línea de lo que decía el ministro Cuellar, de darle transparencia y que esto no se vaya a prestar a cuestiones que se han prestado en otros continentes. Creo que la participación de la comunidad sería importante. Entonces yo más bien lo someto como una sugerencia para que el alto comisionado nos diga si es procedente, si no es procedente, o si se puede considerar. Muchas gracias. Comisionado Barnica. El designado Barnica pedía la palabra. Gracias, doctora Cardona. Sí que en tal sentido también quisiera manifestarle al doctor Roberto Herrera Cáceres mi sugerencia, y en la cual también me gustaría escuchar la opinión en tal sentido del doctor Rigoberto Cuellar, en el sentido de incorporar también al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, ya que es la gran sombría que tiene que ver con esta temática, y en la cual en lo mismo que expresaba también el ministro Han, en estos temas no está de más que estén todas estas instituciones, y en las cuales hemos podido ver, no solo en otros continentes, sino que en América se han emitido legislaciones sobre cómo organismos o empresas han venido a depredar el medio ambiente, y en el cual, buscando traer inversión al país, se han provocado grandes desastres en cuanto a los territorios en los cuales empresas han entrado, específicamente en temas como del óxido férrico o de otros tipos de minerales que no son tan considerados en nuestra sociedad porque se desconoce a profundidad. En tal sentido hago mi consulta y sugeriría más bien de que se involucre también, se incluya al Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, ya que también forma parte de la Alianza Latinoamericana ALIDES, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor Herrera Cáceres, por favor, si pudiera. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, una característica esencial de este mecanismo tripartito es la democracia participativa. Es el primer ejemplo, podríamos decir, de gobierno abierto. Por consiguiente, no puede tener ningún carácter exclusivo. En ese sentido, cuando ustedes adoptaron el primer decreto ejecutivo declarando la intención de adherir a la EIT, venía acompañado de una lista de organizaciones de sociedad civil que voluntariamente quisieron firmar para expresarles a ustedes que los apoyarían si concretaban esa intención como lo hicieron. Luego se han estado invitando a las organizaciones que tienen que ver, que están más cerca del interés de la minería y de los efectos de la minería y eventualmente del petróleo, para que se fueran incorporando. En el decreto que ustedes tienen acá, se ha puesto todas las organizaciones que han estado activando y que han mostrado hasta este momento interés en una acción gubernamental en la cual tanto Serna como la misma designada presidencial han estado también acompañando. Y por eso hemos puesto en el artículo, en ese decreto, que sin perjuicio de lo que los tres sectores vayan decidiendo incorporar nuevas organizaciones, cualquier organización de sociedad civil o institución del sector privado o institución del sector gubernamental que quiera participar, solo tendrá que presentar a los tres sectores su solicitud. Lo importante es iniciar la organización. Y en este sentido, el dinamismo de ella lo va a llevar a aplicar estos principios de democracia participativa en el que nadie se va a quedar atrás. En este momento estamos hablando inclusive del concepto de sociedad civil ampliada. No basta únicamente la sociedad civil que está directamente interesada, sino que también el resto de la sociedad civil, porque el fin
de esta iniciativa es asegurar que todos los recursos provenientes de la minería o de la explotación de petróleo y gas vayan destinados exclusivamente al desarrollo humano sostenible de toda la población. Y aquí tenemos un énfasis también especial sobre la población local. Cuando preguntaban uno de los ministros qué sucede con el nivel local, ese nivel local está directamente atendido y va a ser, nos tenemos que organizar a nivel local, especialmente donde ya hay explotaciones mineras, porque la transparencia verdaderamente tiene que surgir, emanar de ese nivel. Y para nosotros es sustancial esa incorporación. Por otra parte, también está implícito en toda esta acción el convenio 169 sobre las comunidades étnicas y afrodescendientes. Es decir, el sentido participativo lo hace inclusivo, nada se queda afuera, pero cualquier organización que quiera participar tiene que mostrar su interés y será incluida entonces en el Consejo. Muchas gracias. Ministro de Relaciones Exteriores, tiene la palabra. Yo quería recordarles a mis compañeros que un decreto como este no es de nuevo la legislación completa. Visión de País, Plan de Nación es una ley y contempla esto en su parte. O sea, y aquí no dice que esto va en contra de aquello. Este es un decreto ejecutivo. Visión de País, Plan de Nación es una ley de la República y son complementarias. Y lo cita claramente la parte local. Y un segundo comentario. El presidente Lobo, en su reciente visita a Chile, tuvo una muy buena conversación con el presidente del Perú. Y lo que le comentaba a él es que debe de haber una coherencia entre la idea del beneficio local, especialmente en los minerales, con el beneficio de toda la República. Porque decía, los yacimientos mineros son de todos los peruanos. Y tuvo una gran batalla él por hacer pasar una ley en donde se comprendiera eso. O sea, porque entonces los que están con los puertos dirían, bueno, entonces nosotros los apretamos acá en los puertos. Y los que no tienen ni puertos ni minerales, no tienen beneficios, no puede ser. Entonces, la forma, como bien lo dice el comisionado, es una general, y eso está contemplado en Visión de País y Plan de Nación, y no veo que vaya ni por cerca divorciado con esto. Para mí la redacción está adecuada a los intereses nacionales y a los intereses particulares de cada comunidad. Bueno, nos parece, ya tenemos la presencia del señor presidente. Nos parece que es un tema muy importante y que es un tema que todos percibimos que debe ser ampliamente incluyente. En ese sentido, pediríamos el favor al ministro Cuellar, si pudiera reunirse con el doctor Herrera Cáceres y tal vez el comisionado, el designado Barnica, para ver en qué forma redactamos o hacemos la redacción para que se entienda plenamente que pueden ser incorporadas otras instituciones. Y con los cambios que se han introducido, los sometemos a votación si estaríamos de acuerdo y lo daríamos por aprobado. ¿Se somete a votación? ¿Se aprueba? Queda aprobado. Con el permiso, señor presidente. Perdón. Sí, no entendí lo que sugería la señora viceministra de Gobernación y ministra de Presidenta por ley en este Congreso. Primero sugirió que una comisión trabajara con el alto comisionado que presenta la iniciativa y luego lo sometió a discusión. Perdón, a votación. Perdón, solo era si se daba por aprobado con la sugerencia de que se hiciera la redacción para que se entendiera que es ampliamente incluyente y que otras instituciones pueden formar parte, ¿verdad? Eso, y que en ese entendido lo dábamos por aprobado. Doctor Cuellar.
Gracias, presidente. Sí, yo entiendo la moción y en lo personal lo secundo. Creo que lo que se está queriendo decir es, porque en realidad las observaciones que se han hecho no han sido de fondo, sino únicamente de forma en cuanto a que debe redactarse el artículo de manera un poquito más inclusiva. Admito que yo cometí el error, digamos, porque no había visto el decreto, lo reitero, hasta ayer, ya en horas tarde de la noche, que sí establece un encabezado del artículo 2 sin perjuicio de las facultades del Consejo Nacional de la EIT Honduras de admitir nuevos miembros. La redacción se puede cambiar a efecto de que quede la inquietud que me han expresado varios ministros, incluyendo su servidor, a efecto, porque siempre queda como un poquito exclusivo, dice sin perjuicio, sin la facultad del Consejo Nacional. Eso creo que debería ir al final. Y luego decir no sin perjuicio de la facultad del Consejo, sino quedando abierta la opción para que otras instituciones puedan adherirse a la iniciativa. Pero eso, por eso es que secundo la moción formulada en cuanto a que si esa es la única observación que se tiene por parte del Consejo de Ministros, que se dé por aprobada la iniciativa y ya es una cuestión nada más de forma que podemos trabajar perfectamente con el comisionado.